Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy tenemos la cita anual con esas novedades para pymes y autónomos. Y sí, ya nos toca repasar cuáles son las novedades para las pymes y para los autónomos que nos esperan en este 2023. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué nuevos impuestos nos han puesto? Todo lo que va a afectar a nuestra posible generación de riqueza en este 2023. Vamos con ello. Primero, cotización por ingresos reales, algo que afecta ya a todos los autónomos, también a los societarios, a los CEOs, a los administradores de esas sociedades limitadas, que ahora van a tener que cotizar en función no de los ingresos reales, como dice el título, sino de los rendimientos netos de su actividad. Estamos hablando de una subida importante de cotización a la Seguridad Social, un aumento importante de recaudación con la que ya cuenta el gobierno gracias a este cambio de sistema. Pero eso no es lo más grave, porque el 23, 24, 25 están ya negociados y bueno, pues esa subida, aunque se va a producir a gran parte de los autónomos, pues todavía estará contenida. El problema vendrá a partir del 2025, cuando ya se decidirá cómo va a ir subiendo en los siguientes años y ahí realmente pues ya el sistema lo tendremos comprometido todos los autónomos. Y es que perdemos una herramienta fundamental que hemos venido utilizando para poder cuadrar esa incertidumbre que siempre tiene un negocio, y es bueno, pues esa posibilidad de cotizar menos a la Seguridad Social para esa diferencia invertirlo en el negocio. A partir de ahora ya no podremos hacer eso y tendremos que cotizar en función de esos rendimientos netos de nuestra actividad. Segunda novedad, la tarifa reducida. Aquella tarifa plana que teníamos hasta ahora, que empezó en 50 euros, que después subió a 60, pues desaparece y ahora se impone esta tarifa reducida de 80 euros durante el primer año y bueno, que en el segundo año, si se supera el salario mínimo interprofesional, desaparece y si no, pues se mantienen esos 80 euros. Una subida en ese primer año. Si contamos el primer año y el segundo y nos mantenemos por debajo del salario mínimo interprofesional, es verdad que hay una reducción, pero también tenemos que tener en cuenta que vamos a estar cotizando menos para las posibles prestaciones que podamos tener en el futuro. Así que sube la cuota de esta tarifa reducida, baja la cotización que estamos haciendo para futuras bonificaciones o para nuestra pensión o para lo que al final podamos tener dentro de la Seguridad Social y bueno, pues se pone en marcha a partir del día 1 de enero. Ya está en marcha esa cuota reducida. Es verdad que hay una serie de comunidades que han creado una subvención para poder financiar incluso esa cuota reducida y que al final la cuota la llaman la cuota cero. Estamos hablando de comunidades como Madrid, estamos hablando de Andalucía, estamos hablando de Murcia, que directamente esa cuota de 80 euros te la van a subvencionar para que estés en cuota cero. Tenemos otras como Baleares que tienen un poquito más de condiciones, por ejemplo, pues que seas menor de 35 años, etcétera, etcétera. Pero al final algunas comunidades han decidido subvencionar esa tarifa reducida para mejorar así las condiciones de cotización de los autónomos. En el IRPF de los autónomos, bueno, pues tenemos un aumento del 5% en el rendimiento neto de los módulos para los autónomos. Es una buena noticia para esos autónomos que estén en módulos. También para todos esos autónomos que están en estimación directa simplificada, bueno, pues tenemos un aumento de ese porcentaje de gastos de difícil justificación del 5 al 7. Esto fue fundamental para toda esa cotización por ingresos reales y es que, claro, cuando uno rasca un poquito se da cuenta que hay muchísimos gastos que tienen autónomos que no pueden justificar como deducibles en el IRPF porque el IRPF no lo permite y que realmente son gastos de la actividad. Así que también esto son buenas noticias. Del 5% al 7% de esos gastos de difícil justificación. Y también debemos saber que para todos esos autónomos que estén en módulos, en esa estimación objetiva, se amplía un año más esos límites que tienen los módulos. Así que bueno, pues un año más se podrá seguir con las mismas condiciones que se tenía en el 2022. Impuesto de sociedades. Bueno, pues también aquí se produce una reducción en el impuesto de sociedades y debemos saber que para todas esas empresas que tengan, bueno, pues una facturación por debajo del 1.000.000 de euros, se reducirá el impuesto de sociedades del 25 al 23%. También se instaura un mínimo en este impuesto de sociedades para las grandes corporaciones. Estamos hablando de que el mínimo de tributación será del 15% para todas aquellas empresas que tengan una facturación superior a los 750 millones de euros. Estamos hablando del impuesto de sociedades, estamos hablando de un impuesto
al beneficio. La situación en la que estamos, la gran mayoría de las pymes no pueden, no tienen impuesto, no tienen beneficio, no tienen impuesto de sociedades que pagar porque no hay beneficio en estas circunstancias. Nuevas obligaciones para los autónomos y para las pymes. Con la ley Crea y Crece, pues llega esa obligatoriedad de la factura electrónica. Es verdad que se ha aprobado la ley, que se aprobó en septiembre, que hay 6 meses para que se saque ese reglamento, así que seguramente será para marzo de este 2023, y después hay una serie de plazos para que los autónomos y las pymes se puedan adaptar a este nuevo sistema de facturación. Estamos hablando que los autónomos y las empresas que la facturación anual supere los 8 millones, fijaos, los 8 millones de euros tendrán un año para adaptarse, así que hasta marzo del 2024, y luego las pymes y los autónomos que estén por debajo de esos 8 millones, pues tendrán 2 años. Estaríamos hablando de que nos vamos al 2025, a marzo de 2025, así que todavía queda mucho para esta factura electrónica, pero ya se ha aprobado una nueva obligación. Un nuevo impuesto, una nueva cotización, un nuevo impuesto al trabajo que se pone a todos los trabajadores en el mercado laboral español. Bueno, pues es este mecanismo de equidad intergeneracional para las pensiones. Una nueva cotización que se debe hacer, como os digo, todos los trabajadores. Estamos hablando de un 0,6% de aumento en la cotización, un 0,5% que tienen que asumir las empresas y un 0,1% que asumirá cada uno de los trabajadores. Así que, bueno, pues crean un nuevo concepto de cotización y vamos a cotizar más absolutamente todos los que estemos trabajando. Impuesto a las grandes fortunas. Bueno, pues en muchos casos puedes pensar que como autónomo o como pyme no te afecta, pero ya sabéis que en economía estas cosas terminan afectándonos a todos. Bueno, pues hay una subida en este nuevo impuesto, una subida porque se vuelve a recuperar este impuesto que va a tener, entra en vigor en el 23, que se supone que va a ser un impuesto temporal a las grandes fortunas, y hablamos que hay entre 3 y 5 millones de euros de patrimonio, se va a aplicar un 1,7%. Estamos hablando de patrimonio, de dinero que ya ha pagado impuestos. Bueno, pues ahora volvemos a cobrar impuestos a ese patrimonio del 1,7, entre 3 y 5 millones, de entre 5 y 10 millones, 2,1%, y a partir de 10 millones se aplicará un 3,5% de impuestos sobre ese patrimonio. Como os decía, pensaréis que muchos autónomos y pymes no nos afecta por las cantidades elevadas de patrimonio que hay que tener para que te afecte, pero démonos cuenta que al final ese patrimonio se va a pensar muy mucho tributar en España, porque ahora volvemos a cobrarle impuestos sobre un dinero que en su día ya pagó impuestos. Y en esta misma línea hay un aumento de IRPF para todos esos trabajadores que tienen bueno, pues esas nóminas más altas. Volvemos a lo mismo, pensarás que como autónomo, que como pyme no te afecta, pero piensa que sí, si estamos subiendo esa cotización los grandes ejecutivos, primero se pensarán mucho trabajar aquí en España, con lo que perderemos ese talento, y lo digo así, talento, si no, no se les pagaría esa cantidad de dinero y se irán a otros países a poder desarrollar su actividad. Si las empresas asumen esta subida de IRPF al trabajador, aumentándoles pues ese dinero que les van a pagar, pues también nos incrementarán ese producto que nos llega a nosotros como pymes, como autónomos, para poder comercializarlo, con lo que estaremos de nuevo creando esa subida de precios. Estamos hablando de que el tipo del 27 pasa al 28 para esas rentas que superen los 300.000 euros anuales. Bueno, pues no nos va a afectar directamente, pero sí terminará afectando indirectamente. Otros impuestos, por ejemplo, a la banca y a las compañías eléctricas, que volvemos al mismo razonamiento. Parece que es un impuesto que no nos va a afectar, pero claramente estas empresas repercutirán esos gastos a sus clientes finales, a sus empresas, a las pymes que trabajan con ellos, a los autónomos que trabajan con ellos y al ciudadano que tiene sus cuentas o que tiene su contrato de luz con ellos. Primer impuesto, el de la luz, que gravará un 1,2% los ingresos brutos de las compañías energéticas que ganen más de 1.000 millones de euros al año, con lo que se aspira a recaudar, ojo, 1.500 millones de euros anuales. Por otro lado, subida a los bancos. Estamos hablando de un incremento de un 4,8% de los ingresos por comisiones e intereses bancarios para todas esas entidades cuyos ingresos sean superiores a los 800 millones de euros, y con esta subida esperan recaudar 2.000 millones
de euros. Y sí, a ti, que te estoy viendo, que estás siguiendo el vídeo, suscríbete, que no te cuesta nada, que es gratis. Le das ahí, te suscribes, campanita, todas las notificaciones, así tú eliges. Queremos llegar a ser 1 millón de emprendedores, estamos ahí cerquita, 1 millón. ¿Por qué? Porque necesitamos tener fuerza para que se nos oiga y para que, bueno, pues todas estas decisiones económicas que se tomen, pues se tomen pensando también en que es importante mantener vivo, mantener saludable ese tejido empresarial que al final es el que genera riqueza y el que crea esos puestos de trabajo. Así que suscríbete. Y para los que estáis suscritos, ya sabéis, 1000 gracias. A ver si, bueno, pues compartís todo este contenido, comentáis, nos ayudaréis muchísimo. Y ya sabéis que también os lo comento, tenemos otro proyecto dentro de YouTube, pero también en cualquier plataforma de podcast, porque es un vídeo podcast, en el que estamos hablando de emprendimiento de guerrilla. No tanto de la actualidad del emprendimiento, sino de esas técnicas que tenemos que poner en marcha para trabajar nuestra mente, para aplicarlas a la gestión de un negocio y que finalmente podamos cumplir nuestro objetivo final como empresarios, como emprendedores, como autónomos, que es generar riqueza para nosotros, por supuesto, pero también para el resto de la sociedad. Así que lo podéis buscar, Emprendimiento de Guerrilla, en otra pestañita, ahí en YouTube, os suscribís y, oye, atentos al contenido diario que vamos publicando en ese canal de YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. 1000 gracias. También tenemos que recordar esos impuestos que no han subido, que ya tenemos, pero que al no deflactarlos, al no acompasarlos con la inflación, pues están generando también una mayor recaudación, con lo que, bueno, pues están aumentando esa presión fiscal sobre el autónomo, sobre la pyme, sobre el ciudadano. Vamos con ellos. Tenemos el IRPF y el IRPF, como no lo hemos regulado con el IPC, finalmente Hacienda prevé este año recaudar un 7,7% más que en el año 2022 y estamos hablando de 113.123 millones de recaudación por IRPF. Con el IVA, pues exactamente igual, suben los precios, sube esa cantidad que queda del IVA y sube la recaudación. Prevén para este 2023 un aumento del 5,9%. Estamos hablando de 86.093 millones de euros. Las cotizaciones a la Seguridad Social, ya lo hemos hablado, entre esa cotización por ingresos reales de los autónomos y ese mecanismo de equidad intergeneracional que le sube la cotización absolutamente a todos los trabajadores, estamos hablando de que prevén una recaudación de 152.075 millones de euros, que supone pues 11.814 millones de euros más que en el 2022. Y luego hay otros impuestos por los que también van a recaudar más, como pueda ser pues el impuesto a la cerveza, estamos hablando de 354 millones, un 3,9% más. Estamos hablando de otros alcoholes, 1.000 millones, un 3% más. O del tabaco, 6.383 millones, un 0,3% más de recaudación para el 2023. Impuestos que vuelven. Por ejemplo, el impuesto especial de la electricidad en 2023 aumentará en un 568,4% la recaudación en este concepto. Sabemos que este concepto bajó en el 2022, pero ahora en el 2023 volverá a subir y volverá a generar más presión fiscal a todos los contribuyentes o a todos los usuarios de la luz. La tarifa regulada del gas también sube en este 2023 un 11%. Retirada de la bonificación de los 20 céntimos en la gasolina, en el gasóleo, que ya ha tenido lugar a partir del día 1 de enero y que solo se ha salvado pues algún sector especializado en el tema de transporte. Para ciudadanos y para el resto de autónomos y empresas, vuelve la gasolina a no tener ese descuento de 0,20 céntimos. Y por último, que vuelven a subir esas autopistas que muchos autónomos y pymes necesitan para realizar su actividad. En este 2023 vuelve a subir ese peaje en las autopistas. ¿Y cuál es la situación actual de nuestra economía? Bueno, pues tenemos que saber que vamos batiendo récords de recaudación. El año 2022 tuvimos récord de recaudación de impuestos y se prevé que para este 2023, si hacemos caso a esos presupuestos generales del Estado, volveremos a batir un nuevo récord de recaudación en lo que se refiere pues, a esos impuestos que vamos a cobrar a los ciudadanos, a las empresas y a los autónomos. También batiremos el récord de endeudamiento. Es que estamos recaudando más,
pero aún así necesitamos endeudarnos todavía más. Hablamos de que ya tenemos que destinar prácticamente 35.000 millones al pago de la deuda. Estamos hablando de 1,5 billones de deuda actualmente. Parece que seguiremos endeudándonos, seguiremos poniendo estos impuestos diferidos, porque pensad que esa deuda la tendremos que pagar todos nosotros en impuestos más adelante. También acabamos de saber que la Seguridad Social ha batido récord de deuda histórica. Estamos hablando de 100.000 millones de deuda. Y bueno, pues su actual ministro encargado de la Seguridad Social, cuando no era ministro de Seguridad Social hace unos pocos años, decía que el gran problema de la deuda de la Seguridad Social no era las pensiones, sino que eran esos gastos impropios, ese dinero que se sacaba de la caja para otras cosas. Ahora, como ministro, pues lo que nos dice es que hay que subir las cotizaciones, hay que recaudar más, porque no llega a la seguridad social. La inflación. Hemos podido ver incluso titulares que nos hablaban de que estaba bajando la inflación, incluso llegaban a atreverse a decir que están bajando los precios. Claro, es no comprender en qué consiste el IPC o en qué consiste la inflación. Estamos hablando de que se modera el crecimiento de los precios, pero siguen creciendo. Tenemos ahora mismo una inflación acumulada de las más altas de Europa. Estamos hablando de un 15,9% desde que empezó toda esta crisis. El PIB, aunque leamos noticias de que crece más rápido que el resto de Europa, debemos saber que todavía no está creciendo. Se está recuperando de la última crisis. Somos el único país en la Unión Europea que todavía no ha conseguido llegar a pues esos niveles de PIB que tenía antes de la pandemia. Además, tenemos que tener en cuenta, muy importante, que ahora mismo ese PIB está muy condicionado por la subida de precios. Facturamos como país mucho más porque hemos subido los precios. Sin embargo, pues todos esos productos, todos esos servicios que estamos vendiendo, que estamos ofreciendo, son menos que los que eran en años anteriores. Eso sí, con un precio superior. Si deflactamos, si quitamos la inflación de esa fórmula del PIB, nos daremos cuenta que nuestra economía está a niveles del 2012. Hemos perdido, 10 años en los que prácticamente no hemos crecido nada. Y eso en el ámbito internacional se nota. Y es que ahora mismo, en los últimos 5 años, nos han adelantado en el PIB, en esa riqueza que somos capaces de generar, nos han adelantado países como en el PIB per cápita, Eslovenia, Chipre, Malta y ahora Estonia. En breve, si las cosas siguen así, pues también Lituania, que ha estado a puntito de pasarnos en ese PIB per cápita. La presión fiscal. El Instituto de Estudios Económicos ha señalado que la presión fiscal ha alcanzado máximos históricos en 2022, superando el 42% del PIB y situándose por encima del promedio de la Unión Europea, que está en 41,7%, algo que ya sentíamos los empresarios, los autónomos, esa presión fiscal, pues ahora ya lo vemos comparado con esa media de la Unión Europea. Pero eso es la presión fiscal. En España tenemos un problema todavía más grave, que es el esfuerzo fiscal. Es esa presión fiscal repartida entre los que tributan, entre los que colaboran a pagar esos impuestos. En España, como tenemos un número mayor de parados, de personas sin actividad, pues al final a los que tributamos nos toca mayor presión fiscal. Estamos hablando de que España está entre los 5 países desarrollados del mundo en esfuerzo fiscal. Somos de los 5 países que más esfuerzo fiscal tenemos que hacer cada año para poder sostener el Estado. ¿Y qué pasa con el poder adquisitivo? Bueno, pues el poder adquisitivo de los españoles está un 6% por debajo de la media europea. Cada vez somos un poquito más pobres, tenemos menos disposición de dinero para nuestros gastos, para ahorrar, para invertir, y eso poquito a poco se irá viendo en la economía real. Y es que si los ciudadanos no pueden o no han conseguido ese poder adquisitivo, hacerlo crecer, en este caso, se ha visto comprometido y se ha reducido, pues cada vez tendrán menos capacidad de gasto y eso pues claramente provocará que haya menos consumo y eso afectará a las pymes, a los autónomos y a la economía en general. Mercado laboral. Bueno, pues ya hemos visto esos apaños contables que se estaban haciendo dentro de las estadísticas para dar un número de desempleados inferior al real, dándose situaciones kafkianas como la que se produjo en junio, en la que con 9.000 parados nuevos se habían solicitado, se habían concedido 110.000 prestaciones más por desempleo. Estamos hablando de 100.000 prestaciones por desempleo de gente
que no estaba parada. Prestación por desempleo se supone que es para las personas que están en desempleo. Ahora, con la nueva reforma laboral, en la que desaparecen esos contratos que eran temporales, para mejorar esa estadística de temporalidad, directamente han pasado a ser fijos discontinuos, que bueno, pues cuando terminan esa temporada de trabajo entran a cobrar esa prestación por desempleo y no los consideramos parados, aunque realmente están cobrando la prestación por desempleo y están desempleados, están sin actividad. Y el sector empresarial, ya sabéis que hay una avalancha de concursos de acreedores, de cierre de empresas, de autónomos que van a esa segunda oportunidad, más todos esos cierres que, aunque no son por concurso de acreedores, pues son cierres de actividades porque, bueno, pues ahora mismo no es viable poder mantener, con esta presión fiscal, poder mantener un negocio abierto. Se ha puesto en marcha una moratoria para intentar frenar esta avalancha de cierres, pero realmente la situación del tejido empresarial español hace que, bueno, se piense que hay más de 90.000 empresas que podrían ir cerrando en los próximos meses. Y estas son las novedades para pymes y autónomos y la situación de la economía española a principios del 2023. Si lo que quieres es seguir cómo evoluciona todo esto, aquí te dejo mi canal, dale a este acepta todas las notificaciones, tú decides qué vídeos te interesan y cuáles no. Y si lo que quieres ahora mismo es seguir aprendiendo y seguir informándote de todas estas cosas que pasan en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.